Buenos días tengan todos. Vamos a comenzar este maravilloso día hoy, que realmente ha estado lleno de sorpresas y de bendiciones. Y quiero comenzar dando gracias a cada uno de ustedes, a la iglesia, eh, porque gracias a ustedes es que podemos ver juntos como iglesia cómo se manifiesta Dios. Eh, Comenzando con la alabanza del día de hoy, que, bueno, no sé si es porque está mi esposa, pero me pareció preciosa hoy. Con los testimonios que recibimos, eh, ha sido hermoso esta mañana. Nada más escuchar, este pedacito de mañana para mí ha sido hermosísimo. Y ya que estamos en dando testimonios, vamos a cambiar un poquito lo que yo tenía esto preparado para hoy. Yo tenía un testimonio también para hoy que lo tenía de último, pero lo voy a cambiar porque realmente, ¿quién soy yo para escoger dónde van las cosas, verdad? Cuando el pastor Javier me preguntó que si podía hacer esta serie de prédicas, yo le dije, sí, por supuesto, yo las hago. Unos días después, a mediados de semanas, él me llamó y me preguntó, ok, ¿cómo vas? Y yo, voy. ¿Cómo se va a llamar la serie? Le dije, pastor, no tengo ni idea. Me dijo, ¿cómo que no tienes ni idea? Yo, no tengo ni idea. Pero no se preocupe que Dios me lo va a aclarar en algún momento. El sábado pasado estaba en casa del pastor y me preguntó otra vez, ¿cómo va la serie? ¿Cómo va? Y le dije, pastor, me quedé callado y él me dijo, como que, ¿qué pasa? Y yo, bueno, ahí están las ideas, no están puestas juntas, no sé para dónde voy todavía. Y hubo un momento que él me preguntó, pero ¿cuál es el nombre, por lo menos de la primera? Y yo dije, no, tampoco lo sé, pero digamos que es tal cosa. El domingo pasado pasó, le doy gracias a Dios por esa prédica, y a mediados de la semana esta me doy cuenta del nombre que el pastor le había puesto a la prédica. El nombre era La Verdad. Yo no lo había pensado, fue Carlos. Ok, Carlos, La Verdad. Yo no había pensado en ese nombre, pero cuando miré la prédica que estaba escribiendo para hoy, me di cuenta que hoy estoy hablando, o voy a hablar, de la vida. Cuando vi esas dos palabras, la verdad y la vida, falta el camino, falta una palabra, ¿verdad? En ese momento cuando yo vi eso, yo dije, gracias Señor, porque ahora sé cuál es la dirección a la que tengo que ir. Ahora sé hacia dónde voy y ya puedo completar la serie de predicas que no tenía ni idea que iba a hacer. Pero esas son cosas que solamente Dios puede hacer. Así que yo le doy gracias a Dios en este momento por eso. Gracias a Dios por lo que pasó el miércoles. Y gracias a Dios por ese sueño también. Y habiendo dicho esto, permítanme orar para que comencemos el día de hoy. Padre, te doy muchísimas gracias, Dios mío, porque el miércoles estábamos orando, Dios mío, porque sentíamos cargas, sentíamos cosas que nos agobiaban, Señor, porque sabemos que hay fuerzas que están contra nosotros, Dios mío. Pero hoy nos levantamos y nos damos cuenta de que tú, que eres la mayor fuerza, Señor, estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién puede en contra, Señor? Nadie. Y te doy gracias por eso, Señor. Muchísimas gracias, Dios mío, te doy por eso. Te pido especialmente este día, Dios mío, que tú aclares mi mente, Señor, pongas lo que tú quieras que yo diga en mi boca, Señor, y que estas palabras lleguen a los corazones de cada una de las personas, Dios mío. Y te pido encarecidamente el día de hoy que cuando nos vayamos a ir de acá, Señor, de este edificio, como iglesia nos vayamos en paz, Señor. Nos vayamos sintiendo que tú nos estás dando esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Dios mío. Y podamos verte reflejado ahí, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces ahora sí vamos a comenzar. Vamos a comenzar nuevamente en el libro de Juan, que fue donde quedamos el domingo pasado. El domingo pasado nosotros comenzamos la prédica hablando de lo que Juan escribió en su evangelio, en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Juan comenzó este libro diciendo que en el principio de todo, Jesucristo estaba con Dios. No solo eso, sino que Jesucristo era Dios y que sin Jesucristo nada de lo que está creado
hubiese podido ser creado. Y que ese Jesucristo se hizo, bueno, ese verbo, como lo pone él, se había hecho carne y él nos explica, es Cristo. No hay duda. Cristo estaba con Dios y Cristo era Dios. Esto fue lo que nosotros vimos el domingo pasado. Ahora, este domingo vamos a continuar en Juan capítulo 1, pero esta vez a eso que nosotros leímos voy a agregar el verso 4. El verso 4, hablando también de Jesucristo, nos dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es una frase sumamente pequeña, pero esta frase pequeña dice muchísimo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, cada uno de ustedes por un segundo piense y respóndase a sí mismo, ¿qué es la vida? Piensen, ¿qué es la vida? Cuando les preguntan qué es la vida, ¿qué llega a sus mentes? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la respuesta que se dan a cada uno de ustedes? ¿Qué es la vida? ¿Ok? Cuando nosotros preguntamos qué es la vida, una de las cosas que puede pasar rápidamente por nuestra mente es el hecho de que tengamos un corazón latiendo, de que ese corazón latiendo mande esa sangre a nuestro cerebro que produce todo lo que nosotros vemos y entendemos en este mundo, ¿verdad? Y podríamos pensar, eso es la vida. Pero es ese concepto de la vida, el concepto de Dios de la vida. ¿O hay alguna diferencia entre lo que nosotros creemos que es la vida y lo que Dios nos dice que es la vida? Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 17. Miren lo que dice. En este versículo lo que voy a leer es cuando Dios crea a Adán y Eva y están en medio del huerto. Dios le está dando como que los comandos, por así decirlo. Imaginemos que estamos iniciando un trabajo, tenemos un trabajo, no sabemos qué hacer y nos están diciendo, mira, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto, ¿verdad? Eso es lo que vamos a leer acá. Y dice así, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas ciertamente morirás. Ahora, la pregunta aquí es, bueno, hay varias preguntas que podríamos hacernos acá, ¿verdad? Pero la primera pregunta que vamos a intentar responder es, Dios dijo, el día que coman del árbol ciertamente morirán. Pero nosotros sabemos que en esta historia, ellos no murieron ese día como nosotros pensamos, o con ese concepto de vida que nosotros acabamos de plantearnos. Porque ellos siguieron viviendo bajo ese concepto, tuvieron hijos y duraron muchísimos años. Entonces, ¿es el concepto de vida que Dios tiene igual al que nosotros tenemos? Porque aquí pareciera que es diferente. Dios dice, ese día morirán. Y sus corazones siguieron latiendo, su sangre siguió circulando y su cerebro siguió produciendo información. O sea que el concepto que nosotros tenemos de la vida es un concepto que se nos ha dado a nosotros en el mundo en el que nos encontramos. Pero no es el concepto que Dios quiere que cada uno de nosotros tenga. Entonces, pensemos por un momento. Si ese día ellos están supuestos a morir, ¿qué fue lo que pasó ese día? La palabra de Dios nos dice que en ese momento ellos sintieron vergüenza. Ellos empezaron a sentir cosas malas que nunca habían sentido. Ellos fueron arrojados fuera de la presencia de Dios. Y ellos se convirtieron en esclavos de la muerte. Ahí es donde dicen, lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Porque en ese momento, a pesar de que ellos todavía sus corazones seguían latiendo, lo único que tenían seguro era que iban a morir. ¿Verdad? Pero el concepto de vida de Dios no es igual al que nosotros tenemos. Para Dios, si lo sacamos solamente por ese versículo,
Para Dios la vida está relacionada con el hecho de que nosotros tengamos comunión con Él y que estemos en ese lugar perfecto que Él creó, donde no existe el mal. Y que vivamos eternamente con Él, no por 100 años, no por 80, no por 70, no por 10. Eternamente con Él. Ahora, si intentamos entender un poco más sobre la vida, ¿qué más podremos sacar? Si nosotros vamos a Lucas, capítulo 9, versículos 59 y 60, encontramos un pasaje que dice lo siguiente. Esto es Jesucristo hablando con una persona. Le dice, a otro dijo, sígueme. Pero él le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. ¿Cómo pueden los muertos enterrar a los muertos? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es el mensaje que Jesucristo le estaba dando a esta persona? Lo primero que tenemos que pensar acá es que cuando leemos pasajes como este, nosotros tendemos a disminuir la compasión de Jesucristo, porque pensamos, oye, pero ¿por qué Jesucristo no tuvo compasión con esa pobre persona que solo quería ir a enterrar a su padre? Él no le dijo que no. Él le dijo, espérate un momento, yo voy a enterrarlo y vengo. Pero ¿dónde estaba la compasión de Cristo ahí? La compasión de Cristo está en el mensaje entre líneas de esa frase tan corta. Este joven, imaginemos por un segundo el dolor que había en el corazón de esta persona. Su padre acababa de morir. Probablemente él iba a ir a buscar el cuerpo de su padre junto a sus hermanos, su madre, quién sabe, sus seres más cercanos, para enterrar a su padre y llorar en su tumba. Y esto era lo que él estaba pidiendo a Cristo, que le diera un momento para él hacer esto que tanto le dolía en su corazón. Y cuando leemos esa respuesta, deja que los muertos entierren a los muertos, pareciera que Cristo le está echando más tierra o le está dando, como dicen, en la herida, ¿verdad?, a la persona. Porque no solamente le está diciendo, bueno, sí, hay un muerto ahí en tu familia, pero todos los que van a enterrar a tu familia con ellos también están muertos. ¿Cómo? ¿Cómo así? El concepto de vida de Jesucristo acá tampoco es igual al concepto de vida de nosotros. Si entendemos lo que Jesucristo realmente le estaba diciendo a esta persona, veremos la compasión de Cristo acá. Él lo que le estaba diciendo a ese hombre era, yo entiendo el dolor en tu corazón porque tienes que enterrar a tu padre, pero un día vas a tener que enterrar a tu madre, a tu hermano, a tu hermana. Pero yo te ofrezco la solución. Si tú vienes y me sigues y proclamas el reino de Dios, así los vayas a enterrar, ellos vivirán. La compasión de Cristo está en explicarnos a nosotros realmente qué es este mundo en el que nosotros vivimos, en donde estamos bombardeados por información que es completamente contraria a la idea de Dios de la vida. El mundo en donde nos encontramos nos quiere decir qué es la vida, cómo se vive la vida, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Pero todas esas ideas son contrarias a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, a lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Es el mundo que le pertenece a Satanás. No busquemos a Dios donde Él no está. Cristo le dijo a esta persona, deja que los muertos entierren a los muertos. Desafortunadamente, ellos están muertos también, no porque tengan un corazón latiendo, no porque tengan una sangre circulando, no porque su cerebro esté produciendo imágenes e información en su cabeza, ellos están vivos. Pero tú, ven y sígueme, dice en Mateo. Y Lucas dice, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Porque de esa forma, esos seres que tú amas no morirán.
Esa es la compasión de Cristo. Nosotros tenemos que, cuando vemos la Biblia, tenemos que entender quién es la persona de Cristo. Y al entender quién es la persona de Cristo, es que vamos a poder entender estos pasajes que nos muestran algo que pareciera no ser. Y es normal que a veces leamos esto y digamos, Cristo no tuvo compasión, porque realmente el pecado que habita en el mundo, el pecado que habita en nosotros, distorsiona la verdad que Dios nos quiere decir. Pasa, pero Dios es un Dios de amor y ahí está Él plasmado diciéndole a esta persona con amor y compasión, vamos a salvar a los otros. Esos que van a enterrar al muerto, que también están muertos, no estarán muertos porque tú me vas a seguir y vas a proclamar el reino de Dios a todos. ¿Qué más podemos entender de la vida? Juan, capítulo 11, versículos 21 al 26, nos da una historia muy bonita. Esta es la historia de Lázaro. Muchos de nosotros recordamos a Lázaro como la persona que Jesucristo levantó de los muertos. Vamos a leerla, no vamos a leer toda la historia, pero vamos a leer este fragmento que está en el capítulo 11, en los versículos del 21 al versículo 26, que dice de la siguiente forma. Dice, y María dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aunque ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Lo crees? Lo creemos. Pero pensemos en algo. En esta conversación tan bonita, cuando Jesucristo llega al encuentro de Marta, quien tiene el dolor de la pérdida de su hermano, lo primero que ella le dice es, Señor, si hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado. Y cuando Jesucristo le dice, no te preocupes, Él resucitará, ella dice, sí, yo sé, en el día final, ¿cuánto falta para eso? De aquí a que eso pase, yo lo quería ahorita. Ella entendía el mensaje, porque cuando Jesucristo se lo dijo, no era nuevo para ella. Jesucristo le dijo, resucitará, y ella sí, yo entiendo que hay un día final y que en ese día final todas esas personas que creyeron en ti se van a levantar y van a resucitar. Ella sabía el mensaje, mas sin embargo, en su corazón parecía que había cierta incredulidad. Y por eso Jesucristo cierra diciéndole, ¿lo crees? En muchas oportunidades de mi vida yo he sido Marta, porque yo conozco lo que el Señor dice. Cada uno de nosotros que está acá lo conoce, lo ha escuchado, lo ha leído. Pero nos preguntamos, ¿realmente estás ahí? ¿Realmente estás escuchándome? ¿Realmente tú permitiste que esto pasara? Realmente tenemos dudas en nuestros corazones. Y es normal. Muchos tenemos dudas. Pero Jesucristo le dice a Marta que Él es la resurrección y la vida. Y Él no solamente se quedó en palabras, sino que Él fue a los hechos y resucitó a Lázaro para que ella creyera. Cuando nosotros vemos la Biblia y leemos cuando Jesucristo ha hecho milagros, los motivos por los cuales Él hizo milagros era para que nosotros creyéramos en Él. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos cuando, por ejemplo, bajaron
el versículo bíblico que nos leyó el pastor hace poco, donde bajaron a esa persona, lo pusieron en medio de él, y él lo que dice es, tus pecados son perdonados. Y cuando todos se quedaron así como que, está perdonando pecados, solamente Dios puede hacer eso. Él dice, sí, solamente Dios puede hacer eso. Y es más fácil decir eso que hacerlo, que levantar a esta persona que estaba paralítica, y él le dice, levántate. Él lo hizo porque él acababa de decirles a ellos, yo soy Dios, y no le creían. Pero ¿quién puede levantar a un paralítico? Nadie. Pero Dios sí puede. Él obra para que nosotros creamos. Jesucristo mismo lo dijo, si no creen en mi palabra, crean en las obras que están viendo. Aquí, cuando él le pregunta a Marta, ¿lo crees? Probablemente hayan habido dudas, pero cuando él le dice a Lázaro, Lázaro, levántate y camina, las dudas se disiparon. ¿Necesitamos nosotros ver algo como eso para poder creer? No lo sé. Pero lo que yo estoy viendo en esta iglesia el día de hoy es que cosas pasan. El testimonio que acabamos de escuchar, cosas que han pasado en la vida de cada uno de nosotros. Él está ahí. Si nosotros buscamos de Él, Él va a mostrarnos su poder, nosotros vamos a verlo y las dudas se disiparán. Pero comienza con nosotros, porque nosotros somos los que tenemos que acercarnos a Él. Y cuando lo hacemos, Él se acerca a nosotros, ya vimos este proceso, pero ahí, cuando nosotros veamos cambios, cuando nosotros veamos el poder, cuando nosotros vemos que lo inaudito pasa una y otra vez, entendemos que Él está ahí. Cuando yo hablo con mis amigos que no creen en Dios, una de las cosas que yo les digo para hacerlo entender fácilmente es, ¿tú te imaginas que un día tú jugaras la lotería y ganaras? Y que después volvieras a jugar la lotería y volvieras a ganar. Y después otra vez, y después otra vez, y después otra vez, y después otra vez. Eso es imposible. O sea, en un momento tú tendrías que preguntarte qué está pasando aquí. Alguien tiene que ver qué número me estoy jugando y lo ponen. Es imposible que eso pase seguidamente. Yo les digo, por eso creo también yo. Son muchas las veces que he ido de rodillas y le pido a Dios y lo imposible pasa. Y no pasó una, pasaron 2, pasaron 3, pasaron 4. Y de esa forma, cuando yo veo que lo imposible pasa como Marta, yo digo, alguien me está escuchando, alguien está respondiendo, pero comienza por nosotros buscar de Él. Si nosotros no tenemos una relación personal con Dios en la que estamos seguros de que Él nos está escuchando, acerquémonos a Él, porque Él está ahí escuchándonos. En lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros, Él está escuchando. Y si nosotros realmente le decimos, yo quiero probar de esa fuerza, Él dice que su reino no es solamente palabras, su reino también es poder. Y el poder se ve en lo inexplicable cuando Marta ve a Lázaro levantándose. Entonces, ¿qué es la vida nuevamente? ¿Qué es la vida? ¿Es un corazón latiendo? No necesariamente. No, porque sabemos que hay muchos corazones latiendo que desafortunadamente están muertos. ¿Sí? Muertos en vida, desafortunadamente. Entonces la vida no es solamente eso. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, en Él, en Cristo, estaba la vida. ¿Por qué? Porque cuando Él creó la humanidad le da la espalda a Él, rechazando la vida eterna, nos hicimos esclavos de la muerte. Lo que quiere decir que cuando nacemos muertos, pero tenemos la oportunidad de pasar de la muerte a la vida a través de su palabra. Tenemos la oportunidad de vivir y de que pase eso que dice Jesucristo. Aquel que muera y haya creído, vivirá. Y quien viva, jamás morirá, no conocerá la muerte.
porque no vamos a ser separados nunca de Dios. No porque nosotros lo merezcamos, no porque yo haya hecho algo, porque Cristo murió en la cruz por mí. Y cuando Dios me ve a mí, me ve a través de Él y dice, qué hermoso mi hijo. No porque yo sea hermoso, pero porque el hermoso murió en la cruz por mí y ahora Él me ve a través de su hijo. Entonces, entendamos que la vida es mucho más que un corazón latiendo. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué es importante que realmente entendamos el concepto de la vida a través de los ojos de Dios? Porque de esa forma nuestras prioridades van a cambiar. Cuando Cristo se encuentra con esta persona que quería ir a enterrar a su padre, era lógico que quisiera ir a enterrar a su padre. Alguien tenía que hacerlo, era prioridad en su vida. Pero cuando Cristo le dice, todos los que van a enterrar a tu padre están muertos también, y si tú vienes conmigo, los vas a salvar, su prioridad cambió. Él dice, esto tiene que cambiar. Le damos una vuelta a la forma como vemos la vida y entendemos cuál es la prioridad, qué es entonces lo que hay que hacer. Cada uno de nosotros tiene que entender qué es la vida para que de esa forma nosotros entendamos qué tenemos que hacer. Si no lo entendemos, vamos a seguir viviendo como aquel que no conoce a Dios y no conoce el concepto de la vida de Dios. Y no es eso lo que Dios quiere con nosotros. Ahora, eso es la vida. Eso fue cuando estaba leyendo, dije que el versículo 4 dice, en Él, en Cristo, estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. ¿Qué significa la luz de los hombres? La guía. Imaginemos algo. Imaginemos este mundo. Ustedes saben que a mí me gusta poner a pensar un poco y ese rato de creatividad, por así decirlo. Imaginemos este mundo. Pero ahora imaginemos que no hay sol, no hay luna, no hay estrellas. Y nada de lo que nosotros producimos aquí en la Tierra produce luz. ¿Verdad? Todo estaría a oscuras. O sea, eso sería equivalente a que fuésemos todos en el mundo ciegos, ¿verdad? O sea, no hay luz en lo absoluto. Ahora, ¿de qué servirían las carreteras? Si todos estamos ciegos, ¿quién vería dónde está el camino? ¿Quién vería dónde está la carretera? ¿Quién vería por dónde hay que ir? Si todos estamos en las tinieblas, no existe una dirección. Porque ¿cómo diferenciaríamos la derecha de la izquierda? Bueno, yo puedo decir, esta es la derecha, pero la derecha me lleva al sur y no al oeste, al norte. Esto sería un desastre. Un desastre por completo. Y el mundo, cuando rechazó a Dios, estaba todo en tinieblas. Nadie sabía lo que era bueno. Porque quien daba o proveía el concepto del bien y el mal en el Edén era Dios. Pero cuando ellos decidieron ser como Dios, perdieron la dirección. Miren lo que Jesucristo dice en Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice, Jesucristo les habló otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas porque tendrá la luz de la vida. Ahora, este es Jesucristo en Juan diciéndonos que Él es la luz del mundo. Pero miren lo que nos dice Mateo en capítulo 5, versículos 14 y 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no puede ser oculta, ni se puede encender una lámpara y ponerla debajo de un almud, sino que se coloca sobre el candelero y alumbra a todos en esa casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es interesante
que Jesucristo 2000 años atrás nos dijo, yo soy la luz, pero después nos dice, ustedes son la luz. Ustedes son la luz. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo dice que Él es la luz, pero después Él nos dice que nosotros somos la luz. ¿Qué quiere decir esto? Exacto. Nosotros estamos llamados a reflejar la luz de su Hijo. Cada uno de nosotros tiene que ser un foco de luz en las tinieblas. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Que cuando nosotros seamos luz, vamos a alumbrar como un candelero que se pone a lo alto y alumbra toda la casa. Porque si una casa está en tinieblas y se prende una luz, esa luz alumbra a toda la casa. Si nosotros vivimos en una casa que está en tinieblas, nosotros tenemos que ser luz. Y es difícil, porque el día que nosotros intentemos ser luz, tenemos que pelear contra nosotros mismos. Tenemos que pelear con nuestra rabia, tenemos que pelear con nuestras depresiones, tenemos que pelear con nuestra lujuria, tenemos que pelear con nuestros deseos del mundo, tenemos que pelear con nuestro viejo hombre. Pero cuando peleamos esa batalla con el poder del Espíritu Santo en nosotros, no vamos a ser más que victoriosos y vamos a ser la luz que va a alumbrar esa casa. Pero tenemos que ser luz. No es una opción a menos que no nos interese ver muertos enterrando a los muertos. Y el problema es que esos muertos muchas veces somos los seres que más amamos nosotros. Entonces, por eso tenemos que ser luz. Por eso tenemos que luchar contra nosotros mismos. No es fácil. No lo es en lo absoluto. Pero tenemos que hacerlo. Es un llamado. Hechos 13, versículo 47 dice, porque así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. No lo estoy comandando yo. No soy yo quien tiene la idea de que deberíamos hacer algo. Es Dios quien nos dice a cada uno de nosotros qué tenemos que hacer. Y lo que Él quiere que nosotros hagamos es que seamos luz en las tinieblas. Porque de esa forma va a llegar la salvación. De esa forma los muertos van a empezar a vivir. Las personas que nos rodean, que tienen corazones latentes, pero están muertos espiritualmente, van a vivir. El día de hoy, yo no quiero ponerles una carga encima, por el contrario. Yo quiero que nosotros veamos claramente qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El domingo pasado dijimos, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, un talento, un trabajo que Dios nos ha encomendado. Hoy el Señor nos está diciendo claramente, el trabajo es que sean luz. Y el domingo pasado también lo vimos, la forma de ser luz es acercándonos a Dios. De esa forma Él va a transformar nuestros corazones, nuestra vida. Y cuando Él lo haga, fácilmente vamos a poder ser esa luz. Ahora, vamos a cerrar el día de hoy con un versículo bíblico más. El versículo bíblico se encuentra en Juan, capítulo 1, verso 5. Y escuchen esto que dice. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sigamos utilizando nuestra imaginación. Un cuarto oscuro, se prende una luz. ¿Qué pasa? Es algo así como que si la oscuridad le tuviese miedo a la luz. Porque cuando se prende una luz, la oscuridad sale corriendo. La oscuridad no puede
prevalecer sobre la luz jamás. Jamás. Pero lo que Juan nos está diciendo acá es que existe una lucha entre los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas. Y nosotros estamos en medio de esa lucha. El problema es que las inmuniciones de las fuerzas de las tinieblas son la mentira. ¿Y cómo hace esto? Hay guerras, hay cosas horribles pasando en el mundo, gente está matando a la gente, los niños están siendo manipulados, esto está pasando, ustedes están perdiendo la batalla. Ustedes están perdiendo la batalla. Mentira. Mentira. Porque las tinieblas no prevalecerán contra la luz jamás. Mentira, no podemos estar en una batalla sin conocer la verdad. Y cuando conocemos la verdad tenemos que aferrarnos a ella y no creer la mentira que nos ofrecen las fuerzas de las tinieblas. El miércoles pasado estuvimos orando precisamente por eso. Cuando nos encontremos en la vida, en medio de circunstancias que nos están tambaleando, no podemos creer que todo está perdido. Cuando creemos que todo está perdido, no podemos creerlo. Porque aunque no podamos ver en ese momento dónde está la salvación, está. Yo comencé diciendo cómo cuando esta serie de prédicas se tenía que ya poner, yo no tenía ni idea para dónde iba. Pero yo dije, yo te creo. Si tú me tienes algo, pues yo te creo, Señor. Yo me voy a parar y voy a hacer lo que tú tienes encomendado para mí. Y no vi qué era lo que tenía que hacer, sino casi hasta el final. Ese es el problema que nos pasa a nosotros muchas veces. Nosotros queremos planearlo todo, nosotros queremos protegerlo todo, queremos tenerlo todo calculado. Y cuando ese cálculo se sale, cuando eso que tenemos planeado se sale, no sabemos qué hacer. Pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Pensamos de que todo se salió de las manos de Dios. Pensamos de que el enemigo robó y mató y acabó con todo. Mentira. Mentira. Nosotros no tenemos el poder de ver el final de la película, pero Dios sí. Y Él ya lo vio y nos está diciendo que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz y nosotros somos esa luz. Padre, Señor, te doy muchísimas gracias, Dios mío, por este día. Te doy gracias por lo que tú tienes preparado para esta hermosa iglesia, Señor. Te doy gracias por lo que está pasando acá, Señor. Te doy gracias porque podemos verte acá, Señor. Te doy gracias por cada una de las personas que tú has puesto a esta iglesia, Señor, porque todos somos parte de ti, Señor. Y todos tenemos un rol importante, Señor. No permitas que el enemigo nos diga que lo que nosotros hacemos no es importante, que nadie lo está viendo, que no importa. No, Señor, todo es importante y te doy gracias por cada una de las personas que está acá el día de hoy, Señor. Te pido nuevamente, Señor, que tu paz vaya en nuestros corazones, Señor, por toda esta semana, Señor. Envíanos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Derrama esa paz en este momento, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.